Así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Joyería de alta calidad hecha por artesanos de Tasco, México. Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy: lógica económica de la corrupción. ¿A qué se debe este título tan rimbombante? A una interpretación, buenas tardes entre todo, a una interpretación que hacen economistas liberales de las posibles causas de la corrupción. No vamos a establecer un juicio de valor sobre las posiciones teñidas de ideología que conciernen al pensamiento liberal, que basa su estructura de pensamiento en la libertad de mercado, o con los criterios opuestos, que son los que dan estructura a las economías centralizadas desde el Estado, como regulador de todas las actividades. En el liberalismo, en el pensamiento liberal, en todas sus opciones, es el mercado el que regula mediante la oferta y la demanda el flujo de las transacciones económicas y su valoración. Desde ese punto de vista, el liberalismo moderno le endilga el problema de la corrupción a las políticas de Estado que pretenden entrometerse en las actividades económicas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el exceso de regulaciones que generan un Estado controlador de todas las actividades económicas, supuestamente bajo el interés de mantener equidad y justicia en las transacciones, para evitar la expoliación que pueden hacer los capitalistas. En esa carga de regulaciones se establece, o se genera, mejor dicho, una limitación de la creatividad del individuo, porque se ve sujeto a barreras a veces infranqueables de reglas que no le permiten desarrollar la actividad que quiere realizar. Vamos a clarificarlo con ejemplos. Piensen en alguien que quiere abrir un negocio y la multitud de trámites a los que se enfrenta, que además
cada uno de ellos conlleva un gasto y en la mayoría de los casos la presencia y la permanencia de un impuesto que va a gravar permanentemente su actividad comercial. Y esto le sucede a quien quiere realizar una gran inversión y generar puestos de trabajo a través de un gran emprendimiento, o aquel que quiere tener un pequeño carrito donde vender comida en la vía pública. Como dicen los españoles, un chiringuito. Ajá. Posible de movilizarlo porque montado sobre ruedas lo lleva y lo trae Como acá el elotero, que es un carrito así que lo lleva y lo trae. Por ejemplo, eso, como toda otra actividad comercial, está sujeto a regulaciones e impuestos. Cuando, según la teoría liberal de la economía, cuando los beneficios que la legislación provee mediante una autorización, por ejemplo, es superada por el costo de llevar adelante ese emprendimiento, producto del exceso de regulaciones que dificultan cualquier tipo de emprendimientos, y además con una carga excesiva de impuestos que deteriora los beneficios que puedan existir, a la persona que sufre ese ataque del Estado en su pretensión de tener una actividad económica que le permita sobrellevar su existencia, cuando esa carga es superior al beneficio que él puede obtener, le queda una única salida, que es no pagar. ¿Qué sucede entonces? Ahí comienza el germen de la corrupción. No por ese aprendiz de comerciante, sino por los inspectores que le van a llegar con la diatriba de que está incumpliendo con las regulaciones del Estado. Una multa posible o una cancelación de su actividad solo puede ser salvada con una coima, denominación que se le da al dinero entregado para evitar males mayores, que por el 10% de lo que correspondería por la penalidad, logra que ese inspector haga la vista gorda, mire para otro lado, en una palabra. Exacto. Ese formato de la corrupción tan común en toda Latinoamérica está aparejado con esa multiplicidad de cargas impositivas que hemos estado hablando. El liberalismo propugna la reducción al máximo de las cargas impositivas para que la libertad de comerciar permita que la gente genere beneficios y eso incremente en general la economía.
porque a mayores ingresos, mayores posibilidades de capitalización y desarrollo. Pero esto soslaya otro aspecto sobre el que también descansa el discurso liberal. Es que un Estado sobrecargado de regulaciones necesita una supervisión y vigilancia que obliga a un alto número de agentes del Estado, con lo cual la carga, el costo que ese Estado tiene, grava la producción de ese país, de esa localidad, de esa región, de manera tal que la llega a convertir en improductiva. O sea, un Estado, como se denomina en economía, un Estado paquidérmico, que pesa sobre la economía y sobre los habitantes, aplastando todas sus posibilidades de desarrollo y de generación de riqueza. Esa visión del liberalismo soslaya, por otro lado, que una ausencia total de control lleva a una libertad de comercio que favorece las actividades predatorias de compañías oligopólicas. ¿Qué son oligopólicas? Muy grandes, con capacidad de generar por su presión, de generar políticas económicas y un modelo de precios que es absolutamente leonino. Abundando en esto, podemos señalar de que entre ambos extremos, un absoluto control de la economía por parte del Estado, con elefantiásicas organizaciones de control y de generación de reglas de la actividad económica, y por el otro lado la absoluta libertad de la economía de mercado, existe una tendencia que pretende ser un término intermedio que se explicita en una frase que fue el modelo con que algunos países europeos trataron de manejar el balance entre estas dos posturas. Y esa filosofía dice: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Esa pretensión de conjugar ambas orientaciones de modelos económicos es muy difícil de llevar, como todo aquello que se pretende hacer para mantener en balance situaciones antagónicas. Ha demostrado a través de muchas décadas que ha sido muy difícil de sobrellevar ese tipo de políticas, pero en definitiva es la única que, en términos generales, la Unión Europea más o menos lleva adelante. Cuando
decimos esto, estamos resumiendo tendencias que tienen siglos. Y que aparecen en la historia prácticamente en la finalización de la Edad Media. Un pensador, literato, y puede decirse filósofo también, fue de alguna manera el creador o quien originó alguna de estas ideas. Estamos hablando de Michel de Montaigne, que en el siglo XVI generó para la literatura lo que en ese momento era algo inexistente. Por ejemplo, después volveremos a la economía, es el primero que genera ensayos, que hasta ese momento era una forma desconocida, no existente de hacer literatura. Y a partir de allí hasta el presente, esa forma literaria es utilizada para muchas formas de expresar conceptos, desde posturas científicas hasta opiniones políticas y económicas, bajo lo que se denomina habitualmente ensayo de tal o cual cosa. En sus tomos de ensayos, que así se llamaron, él establece o genera un concepto que, como un virus intelectual, trascendió en la humanidad hasta conformar un criterio universalizado que se mantiene al día de hoy y que dice, hay que recordar que él es, junto con Stuart Mill, es un defensor acérrimo de la libertad de pensamiento, y de alguna manera precursor de la formación de las ideologías que dieron lugar a las repúblicas. En uno de sus ensayos, este al que nos referimos, diciendo que ahondó tanto en el pensamiento occidental que al día de hoy marca ideológicamente a multitud de personas de diversas extracciones y de diversas orientaciones en lo político y en lo profesional. Él señaló que para que exista riqueza tiene que haber pobreza. Por oposición diferencial. En una palabra, él señala de que para que haya ricos tiene que haber pobres. Eso significa que un grupo de personas se está apropiando de lo que debiera corresponderle a otras. Ese criterio, la oposición a ese criterio, es la que genera el pensamiento distribucionista, que pretende desde el Estado generar
justicia en la distribución de la riqueza para lograr que la expoliación que hacen los ricos no sea tan extractiva que sumerjan la pobreza a la mayor parte de la humanidad. Ante este criterio, combatido en la actualidad por la modernidad del pensamiento liberal, se opone el criterio de que ese modelo que establece Montaigne para la posteridad es matemáticamente lo que se denomina de suma cero. Para que alguien tenga de más, alguien tiene que tener de menos. Y la postulación del liberalismo es que la economía no es una cuestión de suma cero, sino que por el contrario es generación de valores positivos. O sea, quien produce, quien genera ganancias, no le estaría quitando a nadie, sino que estaría agregando al mercado, estaría agregando capitalización y progreso, de lo cual supuestamente se beneficiaría todo el mundo. Este dilema de opciones encontradas, enfrentadas, no tiene posibilidades de ser resueltas desde lo filosófico, desde lo científico, porque en definitiva su fundamento es de carácter subjetivo. No se puede trasladar a axiomas y algoritmos para que sean interpretados radicalmente. Va a depender en cada circunstancia del espíritu de quien recibe esa información o quien sufre ese modelo de intercambio. Regresando al tema de la corrupción, que era lo que daba origen a este capítulo, los ejemplos que hemos dado, muy superficiales tal vez, con respecto a cómo el exceso de regulaciones ahogan el impulso personal de progreso que tienen los individuos, es algo que lo podemos ver permanentemente en países como los de nuestra querida Latinoamérica. Y el discurso de que la riqueza y la pobreza no son una cuestión numérica, sino que tienden a ser subjetiva desde la interpretación, no nos ayuda a resolver nuestra posición y terminamos adoptando un criterio en forma subjetiva, cuando en realidad eso nos convierte en esclavos de ideologías, sin posibilidad de aplicar correcciones en nuestro pensamiento en cada una de las oportunidades en que nos toque tomar una decisión, como puede ser una elección
o una votación en un referéndum. Las ideologías terminan siendo la más perfecta de las cárceles porque mantienen prisionero al individuo sin necesidad de barrotes ni murallas. Cuando decimos que la corrupción es vista de tal o cual forma desde la economía, también podemos verla desde distintos ámbitos del pensamiento, ya sea desde la antropología, desde la sociología o desde el derecho. Pero en todos los casos es probable que terminemos adoptando una postura sobre el particular que por inercia tienda a ser permanente y no nos permita hacer correcciones en nuestra interpretación de las conveniencias de tal o cual modelo en el momento en que nos toca vivirlo. Somos, de alguna manera, proclives a establecer, como lo hizo Montaigne hace 6 siglos, a establecer un criterio que tiende a ser de tipo permanente. Y me gustaría terminar dando un ejemplo de cómo ese criterio de Montaigne trascendió en la cultura occidental, que fue adoptada por la mayor parte de la gente, pero que además tiene un ejemplo maravilloso en un humorista argentino de nombre Quino, que generó en sus historietas gráficas personajes inolvidables y paradigmáticos, universalizando en una niña pequeña un criterio de libertad de pensamiento que con ironía analizaba el mundo de los adultos para mostrar la irrelevancia de sus creencias y las contradicciones a que sometían a los demás a partir de esas creencias. Uno de los personajes paralelos a Mafalda es un niño, hijo de un almacenero y dependiente de ese almacén, que fija toda su visión del mundo en los criterios que le da ese limitado mundo que lo rodea, que es lo existente en el almacén. Y él genera una frase que podría atribuírsele a Miguel de Montaigne hace 6 siglos. Manolito dice: nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Digna de Montaigne y digna de mostrar cómo se ha perpetuado
ese criterio que le corresponde al moderno liberalismo tratar de refutar. Por hoy, muchas gracias. Brillante. Vamos a saludar a Ellen Villalobos, que nos estaba viendo, a Walter Javier Rodríguez, que nos está viendo, a Leticia Pintos Feijo, que se pasó haciendo deditos como aprobando like a todo esto. Y bueno, accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Excelente programa. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People. Y de conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.